Hola, mis queridos hermanos, mis hermanas, les saludo a todos en la paz del Señor Jesucristo, a todos ustedes, amigos, vecinos, todos los que me ven en este momento por este medio aquí. Gracias al Señor que nos da esta feliz oportunidad de una vez más reunirnos para este devocional que podrá ser muy útil para tu culto hogareño ahí junto con su familia, ya que en estos tiempos no nos es permitido reunirnos en el templo, pero el templo está cerrado, pero la iglesia sigue adelante, sigue abierta, actuante. Amén. Gloria a Dios. En nuestros hogares, donde estamos, por este medio, por mensajes, por videos, la iglesia sigue adelante, porque Jesús no para y la iglesia es el cuerpo de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, queridos, antes de entrar en la palabra directamente, quiero le pedir un favorcito si puede. Aquí está mi canal, el logo, Pastor João Batista, diagonal, Iglesia en Casa. Si aún no está suscrito, por favor, suscríbete si quieres, va a nos ayudar mucho a fortalecer este canal que no tiene otra pretensión sino propagar el Evangelio del Señor, ¿ok? Si pueda, dá um clique em la campanita e serás notificado sempre que subimos um novo vídeo, ok? Comparta com seus amigos, contactos e se lhe toca al coração esta palavra, bueno, dá-nos um like e vai nos ajudar bastante. Assim, quanto mais forte o canal, que aún é tão chico, está iniciando agora, quanto mais forte se queda, mais alcance tendrá também, ok? Amém. Glória a Jesucristo. Queridos, a palavra que servirá de base para nuestra reflexión nesta oportunidad se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 11. ¿Okay? Nuestra propuesta es una palabra sencilla y pura. Sencilla. Nuestra idea es no complicar mucho las cosas, no complicar la comprensión. Aunque sea algunas veces un tema más complejo, deseamos transmitirlo de forma sencilla, ¿ok? Bueno, el caso aquí es un caso muy común, conocido de todos, pero quizás podrá sorprenderte en esta oportunidad con la palabra que tiene Dios para tu vida, para tu familia, para mí, para nosotros todos en esta oportunidad. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos, desde verso 1 adelante. Vamos assim ser bastante cortito porque el capítulo é largo y queremos analizarlo todo y aún más un pedacito del capítulo 12. Pero quiero iniciar con los últimos versículos, con los 5 últimos versos del capítulo 10. Y ahí el 11 será la base principal, ¿ok? Capítulo 10, 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. Amén. Bueno, la palabra del Señor nos exhorta a no volvermos hacia atrás de nuestra marcha cristiana. Jesús nos llamó, nos salvó, nos perdonó los pecados, nos levantó del suelo, nos dio vida, puso en nosotros su Espíritu Santo, queridos, y ahora tenemos nosotros que seguir firmes hasta el glorioso día de Jesús. Tribulaciones bien, pruebas tiene, muchas luchas en la vida, pero Jesús Cristo está con nosotros y Jesús
já nos ha dado a fé necessária para perseverarmos hasta el fim. Bueno, como disse a ustedes, empecé leyendo el final del capítulo 10, pero nos basaremos principalmente en el capítulo 11, pero tomando como tema, queridos, la perseverancia de la fe, ¿ok? Como nos orienta a palavra de Deus em versículo 38, mas el justo vivirá por fé, e se retrocedere, não agradará a minha alma. Deus quer que perseveremos. Retroceder nunca, jamás, queridos. Siempre um passo mais adelante. A vezes com dificuldade, seguro, a vezes com muita dificuldade, pero sempre adelante. Atrás, não. Temos que mirar hacia adelante, ¿ok? Muito bem. Capítulo 11. Eis, pues, la fé, la certeza de lo que se espera e la convicção de lo que não se vê. Queridos, não há maneira mais clara de explicar este versículo que analisar este capítulo todo, que tomar os exemplos de fé que nos são apresentados aqui, para que não se quede algo muito teórico, porque se habla muito de fé, pero há muita teoria a respeito de fé, e quero apresentar a ustedes aqui, queridos, los ejemplos en esta galería de los héroes de la fe que nos son presentados aquí en este capítulo 11, mis amados. Bueno, si es la orden de Dios y su voluntad que perseveremos en la fe, Ele já nos ha dado la fe e Ele nos dice que el justo vivirá por fé, não por la vista, não por lo que vemos, não por la circunstância a nosso derredor. Não devemos depender de lo que está acontecendo, sino de Deus, e por la fé perseveramos en Él. Agora dice el verso 1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Vou mostrar a ustedes os exemplos aqui presentes. Bien, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe, el buen testimonio de los hombres y mujeres de Dios, de las antigüedades, fue mediante la fe, queridos. Por la fe entendemos haber sido constituído el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fé. Como creer en esto sino por fe, queridos, ya que no dependemos de ningún artículo científico, no dependemos do que dicen las revistas de ciencias, no dependemos de lo que piensan los científicos, los expertos físicos. Nosotros tan solamente dependemos de la fe que nos fue dada por Jesús para creer en su palabra, y por la fe creemos que todo fue creado por Dios, de nada de lo que no se veía, todo que ahora vemos fue creado por la palabra poderosa de nuestro Dios. Amén. Bueno, ahora vamos a empezar por uno de ellos, verso 4. Por la fe, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, por lo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas ofrendas, e muerto aún habla por ella. Aleluias. Queridos, a fé de Abel não é uma fé teórica. Abel não é del tipo que diz: eu tenho fé em Jesus, já, muéstrame tus obras que eu creio em tu fé. Ok, pero que obras? Não há. Pero eu tenho fé. Ok, como disse o apóstolo Santiago, se tu dices que tem fé, pero não tem obras, tu fé é muerta, é inútil. Que fé inútil que não produz obras, hechos, que não dá buen testimonio. Dios dio buen testimonio de Abel, queridos, y hasta hoy, aún mismo después de muerto, el buen testimonio, la fe viva de Abel sigue hablando con nosotros. Él está muerto, su testimonio no. Él fue asesinado por su hermano mayor, con envidia de él, con celo de él, pero
su fe está hablando alto, su testimonio sigue hablando alto a nosotros. Y como dice el texto, el propio Dios dio testimonio de la acción de Abel, de la ofrenda, del sacrificio que le ofreció a Dios. Dios lo recibió gozoso, al mismo tiempo que rechazó la ofrenda de su hermano celoso, envidioso, llamado Caín, quien lo asesinó. Queridos, vamos a otro ejemplo que el texto dice, porque el objetivo de todo el capítulo 11 es explicar justo este versículo, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿ok? Por la fe, Enoc, ¿ok? Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero, queridos, el texto, como vimos sobre Abel, que está en Génesis 4, verso 3 al 5, ahora en Gênesis 5, 21 a 24, igualmente vai dar testemunho a respeito de Enoque. Enoque agradou a Deus, caminhava com Deus. Enoque andava com Deus. E Deus de tal maneira se agradou de las obras de Enoque. Ele tuvo testemunho de haber agradado a Deus. Então, Deus nos dá a fé para que actuemos por la fé, para que vivamos por la fé, para que produzcamos frutos de la fé. Então, queridos, não basta dizer, eu tenho fé. ¿Por que tu tienes fé? Porque estava enfermo e eu orei e fui sanado. Então tu usa tu fé para ser sanado, está bem. E que mais? Eu estava desempregado e encontrei um emprego. Eu isto, eu aquilo. Pero a fé não existe solamente para uso próprio. A fé, queridos, deve engrandecer a Deus e deve servir al semejante. Deve produzir frutos. Devemos brilhar como luz neste mundo e como ensina Jesucristo, para que vea nuestras buenas obras y glorifique nuestro Dios que está en cielo, nuestro Padre. No trata-se de ser salvo por las obras, sino practicar obras que son frutos de la genuina, de la verdadera fe que recebemos del Señor. Bueno, la lista no para por aquí. Por la fe, Noé. Gênesis capítulo 6 al capítulo 9, está allá su história tremenda, se quiera leerlo, ok? Por la fe, Noé, quando foi advertido por Deus acerca de las coisas que aún não se veían, com temor preparou el arca em que su casa se salvase. E por essa fé condenou al mundo e foi hecho heredero de la justicia que viene por la fe, queridos. Noé, cumprindo a ordem de Deus que habla com ele em capítulo 6, depois a história sigue em 7, 8 e 9. Noé cumpriu a missão, a árdua, a compleja missão que Deus lhe deu. Por isto também foi conhecido como el pregoeiro de la justicia, pregonero de la justicia. Oh, queridos, fé e acção. Fé com frutos. Por isso dijo Deus, como já leemos em capítulo 10, em verso 38, mas el justo vivirá por fé, e se retroceder não agradará mi alma. Deus, queridos, insta con nosotros que vivamos por la fe. E agora hablamos de Abraão, queridos. Tu puedes verificar com mais detalhes sua história desde capítulo 12 ao capítulo 25 de Gênesis, ok? Gênesis capítulo 12 ao 25. Por la fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para sair ao lugar que havia de receber como herência, e salió sem saber a donde iba. Por la fé, habitou como estrangeiro em la terra prometida, como em terra ajena, morando em tiendas com Isaac e Jacob, coherederos de la misma promessa.
porque esperava a ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquiteto e construtor es Dios. Queridos, Abraão, por la fe, deixou todo hacia atrás. Tomou sua esposa, tomou sus pertenencias e se foi a um lugar que Deus lhe mostraria onde era. Deus disse a Abraão: deixa toda sua parentela, todos os suyos e vá para um lugar que te mostrarei. Ele foi e Deus, a partir de Abraão, formou uma nação especial. Queridos, por fé, percebemos que hasta este momento, todos os que são aqui apresentados como homens de fé, queridos, tiveram ação. Por exemplo, aqui, obedeceu para sair ao lugar que havia de receber como herência. Ele obedeceu. Agora, em versículo 11, diz: por la fé também a mesma Sara, que é a esposa de Abraão, a mesma Sara, sendo estéril, recebeu força para conceber e deu a luz a um fora de tempo de la edad, porque creyó que era fiel quem lo havia prometido. Glórias a Deus, queridos. Tu puedes verificar este tema, toda a história de Sara, desde a promessa de ter um ninho, hasta o final de sua vida. Tu vai encontrar do capítulo 12 hasta capítulo 23 de Gênesis, ok? Pero aún sigue, por lo cual também de uno, e esse já casi muerto, salieron como las estrellas del cielo em multitud, e como la arena inumerável que está em la orilla del mar. Conforme la fé, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, certamente tinham tempo de volver, pero anhelavam uma melhor, isto é, celestial, por lo qual Deus não se avergüenza de chamar-se Deus de ellos, porque les ha preparado uma ciudad. Queridos, este texto nos muestra que Deus se agrada de dizer que és Deus de Abel, Deus de Enoque, Deus de Noé, Deus de Abraão, Deus de Sara e tantos outros que aún siguen. Queridos, Deus se alegra de dizer, soy Deus de ellos. Bueno, porque como dice verso 6, pero sin fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que el que se acerca de Deus creia que le hay e que es galardonador de los que le buscan. Estes homens e mulheres assim creyeron em el Senhor, assim usaram a fé que les foi dada por Deus. Por la fé viveram, por la fé foram errantes por todas as partes, por la fé foram extranjeros, por la fé enfrentaram peligros, enfrentaram todos tipos de malo, por la fé creyeron em el impossível, e é por isto que Abraão, com a idade de 100 anos, e Sara, com a idade de 90 anos, generaron un hijo, nació Isaac, el hijo de la promesa. Aleluyas. Queridos, por la fe, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaac, e ele que havia recebido as promessas, oferecia seu unigênito, habiendo-se dicho, em Isaac te será chamada descendência. Pensando que Deus é poderoso para levantar a um de entre os muertos, de donde, em sentido figurado, também le volvió a receber. Queridos, Abraão foi provado de la forma mais terrível que existe. Deus havia dito para ele, de Isaac, seu hijo, vai descender uma grande nação. Deus disse a Abraão, de ti vou formar uma grande nação. E Deus começou com Isaac.
Y después Isaac generó 2 hijos, y sus 2 hijos generó muchos hijos, y los muchos otros muchos, y otros, y otros, y otros, y así sucesivamente, especialmente Jacob, que fue el patriarca de Israel. Queridos, por eso tú tienes siempre en su mente Abraham, Isaac, Jacob, después los 12 patriarcas y toda la nación descendente de ellos. Amados, entonces, a pesar de haber dicho Dios, Abraham, este tu hijo Isaac, que era el hijo legítimo de Abraham con Sara, a 100 años de edad, Abraham y Sara, 90, tuvieron un hijo. Que fé tremenda. Queridos, que fé tremenda. Una mujer en la mejor de las posibilidades, a los 50 años ya cerró su madre. Normalmente hasta los 40, un poco más, en casos excepcionales a los 50, pero Sara a los 90 se quedó embarazada. Abraham a los 100 embarazó Sara. Que cosa tremenda. Que lindo. Pero fe, querido, solo por fe. Y Dios dice ahora un día a Abraham, quero que tú me entregues tu hijo, vas a sacrificarlo. Pero, ¿cómo así? No es a partir de mi hijo legítimo que va a surgir una gran nación. Pero Abraham creyó, queridos, que Dios podría resucitarlo de entre los muertos y fue a cumplir la orden de Dios. Y en momento exacto, Dios lo detuvo y dijo, no haga esto, porque está probado, Abraham, que tú eres un hombre realmente de fe. Él fue justificado por la fe, queridos, por la fe. Pero la fe de Abraham produjo obras de justicia, produjo frutos. Aleluyas. Não trata-se de frutos teóricos, de dizer tenho fé. Trata-se de demonstrar frutos de fé. Assim diz: por la fé bendijo Isaac a Jacob e a Esaú respeito a coisas venideiras. Tu puedes verificar isto em capítulo 27 del Gênesis. Por la fe, queridos, Isaac profetizó sobre su hijo y así fue hecho. Por la fe, Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró, queridos, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. José, queridos, ele profetizou e dijo a todos los suyos, ustedes van de aquí, Dios va a sacar ustedes de aquí y los llevarán para la tierra prometida. Queridos, e tu pode comprovar isto em capítulo 50, verso 24 e 25 de Gênesis. E aí, queridos, de 23 ao 29 vai falar de Moisés. Por la fe, Moisés, queridos, realizó los grandes hechos por el poder de Dios. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, queridos, de ser príncipe, de ser un noble en la corte, en el imperio, y prefirió, queridos, aún viviendo una vida más dura, humilde, pero prefirió honrar al Señor, queridos, prefirió cuidar del pueblo de Dios, cumplir la misión que Dios le dio por la fe. No tiene fe teórica aquí, tiene fe práctica, fe en acción. Y es por esta fe que el pueblo de Dios vive. Es por esta fe que tú, querido, que yo debemos vivir, actuar. Es por esta fe que enfrentamos los problemas, que lidiamos con las tribulaciones, que no desistimos diante de las luchas de esta vida, delante de las injusticias de este mundo, delante de las maldades de este mundo, queridos. Por la fe, queridos, cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Aquí hay una referencia clara a Josué, más un héroe de la fe. Por la fe, Raab, la ramera, escucha esto, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Oh, queridos,
Una mujer que era ramera decidió pasar para el lado del pueblo de Dios y apoyar el pueblo de Dios y favorecer la obra de Dios. Y Dios la recibió por suya. Y esta mujer tiene una historia muy larga en las escrituras, porque de la descendencia de esta mujer va a nacer, querido, el Salvador del mundo. Aleluya. Jesús no hace excepción de personas. Fue una ramera, después una mujer de Dios, aleluya. Fe, queridos, la fe lleva a las personas a cambio de vida. No bastaba Raab decir tengo fe, pero Raab hizo mucho más. Ella demostró frutos de fe y por esto fue salvo ella y toda su casa, su familia. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gideón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, assim como de Samuel y de todos los demás profetas. Ah, queridos, que por fé conquistaram reinos, hicieron justicia, alcançaram promessas, taparam a boca a los leones, por fé apagaram fuegos impetuosos, por fé, queridos, evitaram filo de espada, sacaram fuerzas de la debilidade e hicieron fuertes. Em batalhas puseram em fuga ejércitos extranjeros, todo esto por la fé. Fé actuantes, queridos, não fé teórica, não uma fé vazia, não é uma fé popular que todos dizem, eu tenho fé, pero que fé que não produz frutos. Esta é a fé que nos é oferecida de graça por nosso Senhor Jesus. Não pagamos por ela, não la compramos, não temos merecimento, não há o que fazer para merecer esta fé. Jesus nos la dá e agora nós lhe honramos quando utilizamos esta fé para obedecê-lo, para honrá-lo, para servi-lo, para produzir frutos desta fé. Las mujeres receberam seus muertos mediante a ressurreição, mas outros foram atormentados, não aceitando o rescate, a fim de obter melhor ressurreição. Pessoas morriam por la fé, pero não negavam ao Senhor. Outros experimentaram vitupérios e açoites, e mais de esto, prisões e cárceles. Foram apedreados, acerrados, puesto à prova, muertos a filo de espada, anduvieram de acá para allá, coberto de pele de animais, peles de ovelhas e de cabras, pobres, angustiados, maltratados, pero não negavam a fé. No retrocedían hacia atrás, como dijo Dios, y ya repetí hartas veces, verso 38 del capítulo 10, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice la palabra de Dios, de los cuales el mundo no era digno. El mundo, queridos, el propio mundo, la própria gente que los matavam, que los perseguiam, que los burlavam, que los humilhavam, que los depreciavam, que quitavam seus bienes. Ah, queridos, estos mismos que los causava tantos daños no eram dignos de ellos, porque ellos eram homens e mulheres de Deus que viviam por la fé e nunca retrocederam. Aleluias. Este mundo não era digno de ellos, errando por los desertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. E todos estos, aunque alcançaram bom testemunho mediante a fé, não receberam o prometido, pero estão dormidos em el seno de la terra, aguardando a gloriosa ressurreição, e então receberá de Jesucristo mesmo todo lo prometido, el galardão eterno, la corona de vida eterna, queridos, porque suas vidas foram vidas frutuosas, porque su fé fueron fé frutuosas y honraron a Dios, y Dios se agrada de decir, yo soy su Dios. Aleluyas. Ah, queridos,
proveyendo Deus alguma coisa melhor para nós outros, para que não fossem eles perfeccionados a parte de nós outros. Porque já aún não foram ao cielo, aún não foram ao paraíso. Não creia nesta coisa que já morreram e já foram para allá. A palavra deixa muito claro, nós outros seremos juntos. Subiremos e encontraremos com Jesus em el aire, em el dia de la resurreição de los salvos. Está aí em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, ok? Muito bem, queridos, a palavra de Deus sigue e quero concluir esta reflexão vendo os primeiros versos de capítulo 12, que nos dá uma compreensão mais ampla de esto. Escute. Portanto, nosotros também, teniendo en derredor nuestro tão grande nuvem de testigos, despojémonos de todo peso e del pecado que nos assedia, e corramos com paciência a carreira que tenemos por la delante. Queridos, algunos han dicho por aí que esta grande nube de testigos que está a nuestro derredor son ángeles, pero no tiene sentido. Ya acabamos de leer capítulo 11, estes testigos todos son los testimonios de vida y de fe de estes hombres y mujeres de Dios, de los cuales hablamos aquí, y muchos otros que no teria como escrever todos aquí. Queridos, estes son los testigos, sus testimonios de vida, su fe actuante. Como dijo cuando referiu-se sobre Abel, ele está muerto, pero su fe, su testimonio de vida sigue hablando a nosotros. Entonces, querido, tenemos todos esos testigos de que si ellos pudieron, nosotros también podemos vivir por la fe y actuar por la fe, producir frutos de fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la destra del trono de Dios. Aleluya. Jesucristo, queridos, no se importó con tamaño sufrimiento, porque ele sabia del gozo de comprar para si hombres y mujeres de todos los lugares y tiempos que iban a creer en él, queridos, y salvarlos. Considerai aquel que sufrió tal contradición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ah, querido, cuando estamos cansados, agotados, para desmayar de desánimo, considerar aquel que sufrió tal contradición de pecadores contra sí mismo. ¿Quién es este? Jesucristo, nuestro más grande testigo, el más poderoso. Porque Jesús es más grande que todos estes héroes de la fe juntos, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es que dio para ellos la fe que tuvieron y por la cual vivieron y produjeron frutos. Jesús, queridos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ah, queridos, por lo tanto, aunque en los momentos difíciles en que somos disciplinados por Dios o en que somos probados por Dios,
ou em los momentos em que Deus permite passarmos por los desiertos de la vida, por los valles de la vida, não desmayemos, não vamos a retroceder, porque Deus não se agrada de quem retrocede de sua fé, sino de los que miram hacia adelante, mirando para Cristo, el autor e consumador de nuestra fé. Soporta com paciência e persevere nesta carreira que nos foi puesta, porque Cristo, nuestro Señor, es nuestro ejemplo mayor. Además de estos hombres y mujeres de Dios que el escritor sagrado utilizó para ejemplificar lo que es fe verdadeira, es una fe que produz, no una fe meramente teórica, sino práctica, producente. Pero tenemos el dador de la fe, que é Jesus, como em capítulo 12, verso 2, el autor e consumador de la fé. Aleluyas, queridos. Mis amados, quizás já ha passado em nossa mente e coração em situações difíceis na vida, o pensamento de parar, de desistir, de volver hacia atrás. Quizás estou falando com pessoas que um dia já estiveram em el caminho do Senhor, servindo com alegria a Jesus, pero não suportou a disciplina do Senhor e retrocedeu, volvió hacia o mundo. Quizás pessoas que em momento de prueba ou de uma tribulação em sua vida, desistiu, se enojou com Deus, desanimou, desmaiou em sua fé. Esta palavra não vine hoje para juzgar a ti, meu amigo, minha amiga, vine para chamar-te ao arrependimento, para dizer-te que Jesus, autor e consumador de la fé, está listo para te receber de novo em seus braços. E quizás tu que sigue em caminho do Senhor, pero já está a ponto de desmaiar, tu que está triste por la enfermidade em sua saúde, por problema financeiro, familiar, por esta crise que afeta todo o mundo, o aburrimento da quarentena te está ponendo louco, tu já não suporta, não desista, porque como disse o texto que leemos, aún não resistimos hasta la sangre, la prueba de nossa fé. Que é isto, querido, que está passando? É quase nada comparado com a coisa que estes homens e mulheres de Deus tiveram que enfrentar por causa da fé. Pero foram vitoriosos, foram justificados e Deus tem orgulho de dizer: eu sou Deus de ellos. Que sinta o Senhor alegria de dizer: eu sou tu Deus, Ele é meu Deus, ok? Eu quero orar contigo. Se queiras, vuelva para o Senhor. Deus não vai te rechazar, Ele não vai te desechar. Ele te quer, te ama, morreu por ti. Pero haga esto rápido, não se espere muito, porque dia de manhã poderá ser tarde. Dia hoje é o dia que temos. Manhã é um mistério que não conhecemos, queridos. Piénsalo bem, toma tu decisão ao lado de Jesus. Oh grandioso, poderoso. Muitíssimas graças, Senhor, por su amor, por su bondade, por su infinita misericórdia, Senhor. Graças por la fé, Jesus, que os te ha dado para cada um de nós. Senhor, ajuda-nos a perseverar firmes neste caminho, nesta fé. Pero, Senhor, mais que uma fé teórica, queremos vivenciar dia a dia uma fé prática, uma fé, Senhor, frutuosa, uma fé que produz frutos, uma fé, Senhor, que honra tu nome, que glorifica a Você, Senhor, uma fé que pueda ser útil para as pessoas, para nosso semejante, Senhor, uma fé que nos lleva a servir uns a los outros e todos a servir a Ti, Senhor, uma fé que nos lleva a enfrentar os mais grandes desafios sem jamais retroceder nenhum passo, Senhor. La fé, oh Deus, la fé que nos leva hacia adelante, que nos hace mirar hacia a cruz, hacia Ti, Jesus, e não desistir, porque Você mesmo, Jesus, que és autor e consumador de la fé, foi levado a la cruz e não desistiu de la mais terrível prueba, de la mais terrível tribulação. E nós outros, Senhor, não queremos volver atrás por coisas tão mais pequenas que passam com nós outros. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ajuda-nos
pues queremos honrar a Ti por la fe, vivir por la fe, Señor, caminar por la fe, manifestar por la fe tu luz en este mundo, sernos bendiciones y mucho más que recibir bendición, mucho más que realizar milagro por la fe, queremos, oh Dios, ser una bendición por la fe para a vida de tantos outros e para a glória de tu nome. Senhor, reciba esta pessoa também e neste momento está arreglando sua vida com você, que está arrependendo-se de seus pecados, que dia abandonou este caminho, pero que neste momento está volvendo a ti, Senhor. Recibe em tus braços, eu sei que os te hará, Senhor. Pero Padre, que esta pessoa sinta tus braços, sinta tu amor, sinta tu abraço e se levante firme para vencer, firme para seguir adelante. Em el santo e glorioso nome de nosso Senhor y Salvador Jesucristo. Bendiga a los que están enfermos, a los que están desanimados, a los que están tristes. Traiga la solución, el aliento, la paz, la alegría para cada uno. En nombre y para gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén, Señor Jesús. Glorias a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos. Aquí llegamos al final. Y que Dios le bendiga mucho hasta nuestro próximo encuentro y siga compartiendo estos mensajes. Tengo docenas de mensajes aquí en este canal. Búsquelo, visítalo y que Dios le bendiga a ti y a todos los suyos en nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo. Amén. Amén.